¿Qué tal, chicos? Buenas. Vamos a hacer la segunda parte de circunferencia ahora, ¿ya? Entonces vamos a hacer ángulos en la circunferencia. Vimos en el video anterior ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Ahora vamos a hacer un cuarto ángulo llamado ex-inscrito, quinto ángulo, ángulo interior y sexto ángulo, el ángulo exterior, que tiene 3 presentaciones, ¿ya? Así. Entonces, mira. Ángulo ex-inscrito. Si te acuerdas, en el video anterior vimos que este ángulo se llama ángulo inscrito y el arco era el doble. Ahora el ángulo exinscrito se forma con esta recta, ya no es con la cuerda, porque la cuerda sería esto. Se forma con toda la recta secante, que es una recta que lo corta en 2 puntos, recta secante, y este segmento que se llama cuerda, ¿ya? Entonces el ángulo X va a ser la mitad de este arco. Recuérdate que el inscrito, este se llama inscrito, 8 por ejemplo, y el arco era el doble. Este se llama inscrito y el arco era el doble, lo vimos en el video pasado. Ahora este va a ser X y el arco 2X va a ser el de acá. Así que desde acá tú vas a empezar hasta acá. Dos X, ¿ya? Así. Entonces, si el ángulo X vale 10, todo este arco vale 20. Si el ángulo X es 30, todo este arco sería 60. Y si te dan este ángulo, con este ángulo hallas este arco. Lo borro porque este se llama inscrito y su arco es el doble, ¿ya? Muy bien, ángulo interior. El ángulo interior está formado por 2 cuerdas, pero son 2 cuerdas que se cortan internamente. No es como el inscrito se corta en el borde de la circunferencia, ¿eh? Cuerda, cuerda, punto interior que no es el centro. Acá X va a depender de este arco y X va a depender de este arco. Tiene que haber 2 arcos para hallar X. Y acá va a haber una fórmula, ¿sí? Esa fórmula va a ser que el ángulo interior va a ser el arco A más el arco B sobre 2. Así vamos a trabajar, ¿no? Si esto fuera 2 y esto fuera 6, la respuesta sería 2 más 6 entre 2, 4. Ángulo exterior. El ángulo exterior tenemos 3 presentaciones, ¿ya? Así. En las tres presentaciones, el ángulo exterior se va a calcular como un arco mayor menos un arco menor sobre 2. Acá también. El ángulo X va a ser igual a un arco mayor menos un arco menor sobre 2. Acá también el ángulo exterior va a ser igual a un arco mayor menos un arco menor sobre 2. Ahora te explico quién es ese arco mayor y ese arco menor. ¿Ya? A ver. Entonces, en el primer caso, para hallar X, este sería el arco mayor. A. Y este sería el arco menor. B. Así, ¿ya? Esta recta se llama recta secante porque corta en 2 puntos a la circunferencia. Esta otra recta se llama recta secante porque corta en 2 puntos a la circunferencia, ¿no? Bien, cuando son 2 rectas tangentes, el ángulo exterior va a ser igual a este arco A, que es este arco bien grande, menos este arco pequeño que está acá. B. Así, ¿ya? En el caso de 2 rectas tangentes, ojo que se llaman rectas tangentes porque ya no lo corta en 2 puntos. Se llama recta tangente porque solo lo corta en un punto. Acá también la recta tangente lo corta en un solo punto. En este caso especial hay una fórmula más que dice el ángulo exterior debe sumar con el arco menor. A es arco mayor y B es arco menor. Con el arco menor siempre suman 180 grados, ¿ya? Si el ángulo fuera 100, el arco sería 80. O también puedes usar, las dos son válidas, ¿sí?
Y en el ángulo exterior formado por una secante, esto se llama recta secante porque lo corta en dos puntos, y esto se llama recta tangente porque lo corta en un punto. Acá el arco A va a ser este. Este va a ser el arco A. Y el arco B va a ser este, ¿ya? A ver. Este va a ser el arco B. Así, ¿ya? Bien, vamos a explicar estas teorías como algunos ejercicios, ¿te parece? A ver, mira. Por ejemplo, el ejemplo 1 dice, vamos a calcular entre estas dos cuerdas el ángulo inscrito. X es un ángulo inscrito. Pero este es un ángulo exterior porque está afuera. Tú tienes que fijarte qué ángulo exterior es. Dos secantes, dos tangentes, y verás que acá hay dos tangentes. Entonces vamos a aprovechar esta de acá, que el ángulo exterior y el arco suman 180, ¿ya? Pero primero usemos lo que sabemos del video pasado. Esto se llama ángulo inscrito, es un ángulo que vimos antes, y se cumple siempre que este ángulo tiene que multiplicarse por 2. Se multiplica por 2 y sale el arco. Pero acá se cumple algo especial, que cuando son rectas tangentes podemos sumar e igualar a 180. Así que este 50, que es un ángulo exterior, se va a sumar con 2x y va a ser 180. De ahí entonces tú vas a restar. El 50 pasa a restar y sería 180 menos 50 es 130. Y ese 130 lo vas a dividir entre 2, ¿ya? Así. Quiere decir que acá la respuesta va a ser 130 entre 2. Respuesta final, 65 grados, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Acá vamos a hallar el ángulo X, que si te fijas, el ángulo X sería un ángulo interior así. Para hallar X entonces acá, para hallar X se necesita conocer dos arcos. Siempre que te preguntes ángulo de este tipo, tu objetivo principal es calcular estos arcos. Si los calculas, X ya no será problema. ¿Ya? Para eso te dan acá un ángulo inscrito. Así como el X da 2X, este 8 por 2, ¿cuánto sería? Este ángulo inscrito es 8, lo multiplicas por 2 y da 16. Pero acá hay otro ángulo inscrito. Este ángulo se llama ángulo inscrito 5, lo multiplicas por 2 y da 10. Quiere decir que A vale 16, chequea, A vale 16 y B vale 10. Ya puedes hallar X que puede estar acá o acá. Así que decimos, por ángulo interior, el ángulo X sería 16 más 10, que va a salir 26, pero hay que dividirlo entre 2, ¿ya? Entonces la respuesta va a ser 26 entre 2, 13 grados. Así. Bien, en este ejemplo vamos a calcular el ángulo interior X. Otra vez hacemos esto, ¿ya? Ángulo interior. No lo confundas con el centro, porque no te dicen que es el centro. No hay ninguna señal que afirme que es el centro. Lo que tienes que hacer es preocuparte por hallar estos arcos y luego aplicar esta semisuma, ¿ya? A ver, la pregunta es, ¿cómo hallamos este arco? Pues lo podemos calcular con este ángulo de acá, porque estas son dos rectas tangentes. Como son dos rectas tangentes, decimos, el ángulo y el arco suman 180 en la mente. 120, ¿con quién sumará 180? 60 grados. Pero acá también hay dos tangentes, cheque esto, mira. Tangente, tangente. Este arco debe sumar 180 con el 140. 140, ¿con qué número sumará 180? 40 grados. Ahora sí, tenemos acá X, un ángulo interior, A vale 60 y B vale 40. Entonces vamos a usar la fórmula del ángulo interior. El ángulo interior siempre va a ser igual a la suma 60 más 40 sobre 2, ¿ya? Así. Entonces, esto saldría pues 100 sobre 2 y la respuesta es 50 grados, ¿sí? Muy bien, chicos, acá vamos a calcular este ángulo que está formado por dos cuerdas. Si te recuerdas, esto se llama ángulo inscrito.
que siempre es la mitad del arco. Pero acá hay rectas secantes. Esto se llama recta secante, porque lo corta en 1, 2. Acá hay otra recta secante. Y cuando las rectas son secantes, vamos a aplicar esto. Cuando hay rectas secantes, el ángulo tiene que multiplicarse por 2 y hallar todo el arco que está encima, todo, encima de las dos rectas. Allá el 50, si te fijas, el 50 tienes que multiplicarlo por 2 y hallar un 100. Pero allá hay otro ángulo X inscrito, el 60. El 60 lo vas a multiplicar por 2 y te va a salir 120. Hagámoslo, a ver, mira. Entonces, esta recta se llama recta secante. Lo que quiere decir que desde acá hasta acá va a haber un arco que va a ser el doble. 120. Acá hay otra recta secante y este 50 va a formar acá otro arco que va a ser el doble de 50. 100. Pero este X, ¿qué clase de ángulo es? Ese X es un ángulo inscrito. Que así como este, ¿te acuerdas que lo multiplicaste por 2? Pues tú a este ángulo lo vas a multiplicar por 2. Y este arco va a ser 2x. Entonces ya podemos sumar la vuelta. Recuerda que toda la circunferencia, si hay arcos, todos tienen que ser sumados e igualados a 360. Entonces sería así. Vamos a sumar el 100, el 120 y este 2x, 360. ¿Ya? Entonces sería así. Acá sale 220 que va a pasar a restarse. 220. ¿Cuánto será 360 menos 220? Sale 140 entre 2 y la respuesta va a ser 70 grados. Listo. Bien, vamos a calcular acá ángulos exteriores. Cuando los ángulos son exteriores, pero no son tangentes, porque esto es secante, acá también esto es secante y esto es tangente. Cuando no son tangentes los dos, no podemos usar el 180. Ahí, caballero, tenemos que restar arcos y dividir entre 2. Pero eso de sumar para 180 no pasa nada. Así que lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿qué significan estas marcas? Estas marcas significan tres arcos iguales, que lo podemos calcular porque tengo 60, pero la totalidad es 360. Así que lo primero que hacemos es esto, ¿sí? Si todo es 360 y le restamos 60, ¿cuántos saldrán? 300. Ese 300 hay que dividirlo entre 3. Eso quiere decir que cada arco de acá saldría 100. 100, 100, 100. Y ahora sí podemos guiarnos de esta fórmula. En realidad todas las fórmulas llevan a menos b sobre 2. Así que si queremos x, este sería b y este sería a. Por lo tanto, por la fórmula del ángulo exterior, x va a ser igual a 100 menos 60, pero lo divide sobre 2. Y 100 menos 60 es 40. 40 entre 2 es 20. Así. A ver acá. Sin importar si sean secantes o tangentes, recuerda que siempre tienes que hacer la resta de dos arcos y al final dividirlo entre 2. ¿Ya? A ver. Tengo 60, pero solo hay dos arcos iguales. Entonces resto. 360 menos 60, 300. ¿Entre cuánto lo divido? Entre 2 nada más, ¿ya? Y esto te va a salir 150, 150. Y ahora sí, para hallar x, solo te interesa este arco mayor y este arco menor. Quiere decir que la respuesta va a ser así. Siempre hay que restar. En cualquier caso hay que restar, ¿ya? Y la respuesta va a ser así. 150 menos 60, que va a salir 90, sobre 2. ¿Cuánto sería la respuesta final? 150 menos 60, 90. 90 sobre 2. Muy bien, chicos. Estas teorías para el seminario del día martes. No te olvides de suscribirte. Importante que te suscribas y apóyame mirando todos los videos que hemos puesto, por favor, porque eso me va a hacer crecer
junto contigo para colocar muchos más videos. Así que te veo el seminario el martes.